Continuamos. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Tenemos la participación de la maestra Sandra Regina Hernández Cetina. Ella es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, doctoranda en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, diplomado en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de Género, Justicia y Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ella es docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Cuenta con más de 18 años de experiencia con investigación. Bueno, fue representante de México en reuniones evaluadas del Centro Internacional para la Búsqueda de Menores Desaparecidos y Explotados en los Estados Unidos de América y Alemania, en la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en los Estados Unidos de América, así como en la reunión de control de delitos relacionados con el tráfico de drogas, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, en Tokio. Profesora del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, cuenta con publicaciones en revistas especializadas en Derecho y es autora del nuevo libro del modelo policial, editorial Cuej. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por seguir aquí. Qué bueno que todavía estamos, después de la comida. Es un poco pesado, intentaré que no lo sea tanto. Voy a hablarles un poco del derecho de acceso a la información. Como que se hiló un poquito ahorita con el tema que estábamos tocando. Generalmente cuando hablamos del derecho de acceso a la información, pensamos en eso, en lo que el Estado nos tendría que informar o en aquella información que se encuentra en manos del Estado. Pero no es así. Estoy buscando en una investigación que estoy precisamente ejecutando, delimitar este concepto de derecho de acceso a la información de una manera diferente de como lo veníamos haciendo. Desde la dogmática de los derechos humanos entendidos como teoría de la justicia, porque no nos basta la definición tautológica que se hace siempre en torno a que el derecho de acceso a la información es un derecho humano. Con eso no resuelvo nada, no digo nada, no le explico a nadie qué cosa es el derecho de acceso a la información. Estoy muy segura que la mayor parte de los que estamos aquí, lo que estamos pensando es en el INAI y estamos pensando en una solicitud de acceso a la información, ahorita que lo estoy diciendo así. Y esto de ninguna manera es la realidad. El derecho de acceso a la información se nutre de dos principios fundamentales que son la libertad de expresión y la libertad de imprenta que se dijo en su momento. Entonces son dos cuestiones totalmente distintas de lo que siempre pensamos como que tendría que hacer el Estado de entregarnos esta información. En el derecho alemán, el derecho de acceso a la información abarca las sociedades particulares, no aquellas que cotizan en bolsa porque tienen un régimen específico de información, pero sí de cualquier otra empresa. Existe una página en internet pública donde cualquier ciudadano puede acceder y saber quién es el titular de esa empresa, quiénes son los accionistas, y eso no lo tenemos, por ejemplo, en México. En México, aún con una investigación penal, ya sea por compliance o por algún otro tipo de delito, es casi imposible saber quién es el titular realmente de una empresa. Tenemos dos televisoras, ustedes lo saben, muy importantes en México, y sin embargo estas empresas funcionan subdivididas. Parecería que es algo de outsourcing, pero no lo es. Y cuando citamos a alguien o cuando buscamos a alguien que sea responsable de alguna de estas dos televisoras, sabemos los nombres, los hemos escuchado toda nuestra vida, pero al momento de llegar a los documentos no es fácil
tener la certeza de quién es el responsable de la empresa. Eso no lo tenemos. Y eso es derecho de acceso a la información. Por eso es que en la búsqueda de esta nueva configuración del derecho a la información, quiero que entendamos que el derecho a la información es único, es un género que se nutre de estos dos principios, como ya lo comenté, pero que a la vez se subdivide para su ejercicio en dos, que es el derecho de acceso a la información pública y el derecho de acceso a la información particular, que eso es algo que no tenemos como muy visto. Pensamos siempre en el uso de los datos personales únicamente, pero no pensamos en toda la información nuestra que obra en manos de particulares. Cuando hacemos una solicitud de unos análisis de sangre, cuando vamos a un médico particular, cuando contratamos un servicio de obra, de remodelación, de arquitectura o incluso una página electrónica, dotamos de una serie de datos personales a estas empresas y siempre nos dicen hay un aviso de uso de datos personales, pero traten ustedes de recuperar esos datos, a ver qué tan fácil es. Y muy probablemente piensen, ¿y para qué lo querría hacer? Bueno, en primer lugar es mi información, es como si fuera dejando mi huella digital o mi ADN por todas partes y no me preocupara de eso. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a que el derecho a la información es del Estado, es una obligación del Estado, no es una responsabilidad compartida del ciudadano. Y así es como tendríamos que empezar a verla. No por nada, es parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030 que se supone que estamos por alcanzar a nivel mundial y que permitiría no solamente el desarrollo político de las comunidades, sino también de las personas. Como ya lo dije, el derecho de acceso a la información se nutre de la libertad de expresión y de manifestación de las ideas. Sin este derecho, este Congreso no sería factible, no sería posible. Este derecho es el que me permite sostener este micrófono en este momento y estar parada frente a ustedes diciendo estas ideas. Así de trascendente es. Involucra la dignidad de las personas y por eso es importante que volteemos hacia ello y por ello es que me ha interesado doctrinariamente buscar la manera de establecer un concepto que nos diga qué es efectivamente el derecho de acceso a la información desde sus dos vertientes. ¿Para qué nos sirven los conceptos? Se podría pensar. Quizá cuando estamos trabajando de una manera directa o técnica, de muy poco, pero cuando pretendemos hacer ciencia jurídica, nos importan y nos sirven de mucho. Afortunadamente existen este tipo de colegios en donde podemos investigar y trascender en este tipo de temas, que parece que no son muy prácticos, parece que son muy filosóficos, pero que son necesarios y que nutren el conocimiento de todos día a día. No podemos quedarnos con la definición de la ley, porque la ley no define, la ley articula acciones. Por ello es que lo tenemos que hacer nosotros, los estudiosos, los investigadores. Nos dicen que puede ser un derecho fundamental, una prerrogativa, un principio, un instrumento, una garantía, y quizá de todas las maneras lo podríamos entender, pero cada una de ellas exige elementos distintos para su convalidación. Es una facultad, dice la mayor parte. Pudiera ser la más cercana cuando hablamos de derecho. Y como les decía, desde la concepción dogmática de la ciencia jurídica y de la teoría de la justicia, redunda en decir que es un derecho fundamental. Necesitamos 3 definiciones en este aspecto. La primera es del derecho a la información en general, el derecho de acceso a la información pública como una especie o una subespecie y el derecho de acceso a la información personal que se encuentra en las manos de los particulares. ¿Cuáles son los presupuestos de esto? Como ya lo había comentado, la dignidad, la autorrealización y la participación política. El derecho de acceso a la información nació precisamente en México derivado de una reforma a la ley de organizaciones
de partidos políticos en 1977. Es decir, antes de eso no lo había y se pensó solo desde la vertiente política. Para 1988 se tomó como parte de una ley de equilibrio ecológico cuando se debía consultar a las comunidades respecto de las reservas y cómo considerar ciertos núcleos ejidales. Pero fueron los únicos dos ejemplos y les estoy hablando de 1988, no les estoy hablando de 1700. Eso quiere decir que tenemos muy poco tiempo construyendo este derecho de acceso a la información y por eso es que lo limitamos casi siempre a una obligación del Estado y no como una prerrogativa del ciudadano. El derecho de acceso a la información tiene estas dos calidades. Por una parte, hace posible la participación política del ciudadano, pero por otra parte hace posible su autorrealización como persona. Por eso es importante. No es únicamente que le queramos exigir al Estado mayores aperturas o mayores canales de información. Muchos de ellos lo tenemos que abrir desde nuestra arena particular. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la información que se utiliza en cada una de sus aplicaciones? Es difícil saberlo, ¿verdad? Cada vez que dan de alta una aplicación, cada vez que inician un nuevo teléfono, ¿cuánta información de ustedes está ahí? ¿Y qué pasa con esta información? ¿En algún momento puedo yo acceder a ella? ¿La puedo modificar? ¿Puedo bajarla de ahí? ¿Puedo bajarla de ese servidor de la nube? Sí. ¿Quiénes lo hemos hecho? ¿Cuáles son los elementos a considerar en esta redefinición del derecho de acceso a la información? Primero que nada, para establecer un concepto o generar un concepto, tenemos que saber cuáles son los límites o el campo de acción de ese concepto, de esa idea, de ese hacer. Y en torno a ello es que están precisamente esbozadas estas ideas que ustedes ven en la presentación. Necesitamos con cada uno de estos elementos entonces proponer o establecer una definición genérica y después dos definiciones específicas. Esta es una de las principales definiciones genéricas que estamos proponiendo. No es definitiva porque entendemos que necesariamente facultad quizás no es la palabra que más se aproxima a definir este derecho. Necesitamos entender que es un sistema de reglas, de valores y de principios. El derecho a acceso a la información tiene todo un procedimiento de cómo llevarlo a cabo y qué pasa si el Estado no lo cumple. Pero nos hace falta la parte de qué es lo que pasa si el particular no lo cumple, si el particular no me da esta opción de devolverme mi información personal una vez que se ha terminado de utilizar. Quizá yo ya no vuelvo a ir a ese dentista, pero mi expediente queda ahí. ¿Qué pasa con esa información? ¿Es posible recuperarla? ¿Qué es lo que tengo que hacer para recuperarla? Y que no se quede, que no sea utilizable. Como les decía, dos son los principios que nutren el derecho de acceso a la información y uno de ellos es la libertad de imprenta o lo que se conoció como la libertad de imprenta. La ley de imprenta data del año 1917 y fue abrogada en abril de este año, apenas. Eso nos dice el atraso que tenemos en este derecho. ¿Por qué? Porque esta ley de imprenta establecía delitos. ¿Y saben cuál era uno de los delitos? Aquello que fuera contrario a la moral. Quizás saber qué cosa era la moral en 1917 era muy fácil, pero hoy día, ¿qué cosa sería contrario a la moral o no? ¿Cuántas investigaciones contra periodistas o contra luchadores sociales se pudieron emprender gracias a esta ley que apenas en abril se abrogó? Así estamos de atrasados en materia de derecho del acceso a la información. Por eso es importante no solo reconstruir el concepto, sino fijarnos en sus alcances e implicaciones. Sé que todos estamos
muy ocupados en distintas áreas del derecho, pero esta nos involucra a todos, insisto, desde una doble perspectiva, primero como ciudadanos y después como personas, y permitirá no solamente el desarrollo de la sociedad, sino incluso el de cada uno de nosotros. Aquí está el decreto por el que se abroga y la ley de responsabilidad civil, que es aquella que refiere ciertas conductas que antes eran consideradas como delitos contra el honor para todas aquellas personas que pudieran decir o expresar o manifestar ideas contrarias a los intereses de otras personas. Y hemos visto que generalmente se aplica a los periodistas y a aquellas personas dedicadas, como lo vimos en el caso de los compañeros, dedicadas a cuestiones de labor social, ecologistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos. Entonces también es importante que revisemos esta ley y también es parte del derecho de acceso a la información. El maestro Burgoa hace mucho tiempo, cuando ya había sido la reforma de 1977 en torno al derecho de acceso a la información, promovió una solicitud para saber cuál era el monto total de la deuda externa en aquella época. Y la Corte, el Pleno de la Suprema Corte le dijo que eso no era materia del derecho de acceso a la información. Igual que hoy nos dice que los costos del aeropuerto o del Tren Maya no son derecho de acceso a la información. Entonces, estamos en ese ciclo, seguimos en ese ciclo. Hay que romper esas inercias. Y como última expresión o manifestación de este derecho a la información tenemos la Ley Federal de Archivos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se guarda toda la información que poseen los entes públicos. Pero no toda llega ahí. Tiene diversas excepciones por las cuales mucha información que se produce al interior de las entidades gubernamentales no llega y puede ser destruida legalmente antes de ser entregada a estos archivos históricos o definitivos. Eso también es importante. Y esta es una parte de lo que les decía del registro de transparencia en Alemania, que es consultable vía internet incluso, y donde no necesariamente se tiene que explicar para qué se requiere la información, pero se puede obtener incluso información de particulares, de empresas, de sociedades mercantiles. Les agradezco mucho su atención y espero haber despertado un poco su interés en este tema. Muchas gracias, mi querida maestra, por esta brillante exposición. El Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil, del Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento a la maestra Sandra Regina Hernández Cetina por su invaluable participación en este segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado aquí en Múnich, Alemania. Múnich, Alemania, 25 de julio del año 2023. Con nuestro agradecimiento, mi querida maestra.